Bienvenidos, amados hermanos, al estudio de esta lección número 11 de la Escuela Sabática. El título de la lección del día de hoy es Bases de la Prosperidad. Tenemos la cita en el Salmo 1, verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmo 1:3. Les invito a que oremos a nuestro Dios para pedir la dirección de su Espíritu Santo. Bendito Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y por su gracia y su bondad, Padre nuestro, clamamos a usted para suplicar de su auxilio divino. Por favor, denos la guía de su Espíritu Santo para tener, Señor, este estudio conforme a su santa voluntad, y que así, Señor, no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Se lo rogamos en el nombre glorioso de su Hijo Jesucristo. Amén. La lectura bíblica, hermanos, la tenemos en Lucas 16, del 1 al 15. Les animo a que tengan a la mano su Biblia y que tengan su cuaderno ahí con ustedes. No vamos a tener la cita en Lucas, se ve en la introducción y luego se ve en las preguntas, pero vamos a enfocarnos, hermanos, vamos a ver qué es lo que vamos a estudiar hoy, para centrar nuestra atención en ello. Dice el propósito: proveer sólidos principios bíblicos para que el creyente pueda disfrutar libertad financiera hoy y en el futuro. Entonces, proveer sólidos principios bíblicos para que el creyente pueda disfrutar libertad financiera hoy y en el futuro. Yo creo que lo que dice el propósito, pues es algo tal vez que todos anhelamos: tener lo necesario, tener lo suficiente para disfrutar libertad financiera. Yo creo que es algo que debe de ser parte también de nuestra responsabilidad cristiana. Voy a pasar a la introducción a la lección. Dice la introducción: Jesús dijo mucho acerca del dinero, de nuestra mayordomía hacia él. Tal vez sus comentarios para el tema en la parábola del mayordomo infiel sean los más difíciles de entender. Esto está en Lucas 16, del 1 al 13. La historia trata de un hombre rico, el amo, que confió su riqueza al mayordomo. Al recibir un reporte sobre el mayordomo que estaba gastando sus bienes, el hombre rico decidió despedir al mayordomo, pero primero requirió que le diera cuentas de su mayordomía. Al darse cuenta del problema, el mayordomo empezó a planear cómo asegurar su futuro, porque sabía que no podía hacer trabajo físico. Muy audazmente arregló dar grandes descuentos a los deudores de su amo. Al reducir las cantidades que debían, él se ganó el favor de los deudores. Ahora se sentían en deuda con él. Así el mayordomo pensó que al momento que le despidieran de su actual posición, los deudores lo recibirían en sus casas. Cuando el hombre rico supo lo que el mayordomo había hecho, lo elogió por su sagacidad. Algunos malinterpretan esta parábola creyendo que Jesús elogió las acciones deshonestas del mayordomo, pero no es así. Obviamente, lo que el mayordomo hizo estuvo mal. Fue el hombre rico, no Jesús, quien alabó al mayordomo malo, según el verso 8. El elogio del hombre rico por la maldad del mayordomo indica que también el hombre rico participaba en las prácticas deshonestas del mundo. En realidad, ambos, el amo como el mayordomo, eran injustos y corruptos. A pesar de esta corrupción, Jesús usa la historia
para hacer un número de observaciones y sugerencias importantes sobre la mayordomía de nuestros recursos financieros. Primero, Jesús señala que la gente del mundo es más inteligente en usar su dinero para su propio beneficio que los hijos de Dios al usarlo para beneficios del reino, de acuerdo al verso 8. Segundo, al usar Jesús la frase para cuando faltare, refiriéndose al dinero, nos recuerda que los sistemas financieros de este mundo eventualmente fallarán. Verso 9. Para su bienestar eterno, Jesús recomienda a sus discípulos usar las riquezas de este mundo para ser amigos. Esta pequeña recomendación ha sido interpretada de diferentes maneras que serán vistas más adelante en esta lección. Tercero, como mayordomos somos llamados a ser fieles en el manejo de los recursos que se nos han encomendado por Dios, sean muchos o pocos. De la manera en que manejemos escasos recursos determinará nuestra aptitud para manejar mayores recursos. Si no podemos ser fieles a la mayordomía de la riqueza de este mundo, Dios no nos confiará las verdaderas riquezas. Versículos 11 al 12. Cuarto, como cristianos, no podemos estar honrando a Dios y al dinero al mismo tiempo, porque uno dominará sobre el otro, de acuerdo al verso 13. Estas observaciones que Jesús hace en Lucas 16 proveen un buen consejo para la mayordomía cristiana. El mayordomo infiel estaba preocupado por su futuro, así como todos nosotros deberíamos estarlo. Pero nuestra ansiedad no debe resultar en una preocupación innecesaria sobre el mañana, lo cual la Biblia nos advierte, sino al contrario, debemos sabiamente manejar nuestros recursos financieros para no ser carga de otros. En el intento de asegurar nuestro futuro, no debemos imitar a las acciones del mayordomo infiel, sino más bien ser audaces y justos en el manejo de nuestras finanzas. Esto es lo que Jesús señala en esta parábola. El mayordomo hizo uso de la sagacidad mundana y deshonesta, pero nosotros somos llamados a utilizar sagacidad basada en sabiduría espiritual. Y esta provee lo que en esta lección hemos llamado bases para la prosperidad. Estos son principios básicos sólidos que nos ayudan a prosperar. Esto significa que tendremos lo suficiente para nuestras necesidades temporales, para darle al Señor, para compartir con los demás, para gastar sabiamente y para librarnos de futuras deudas. Considerémoslas a la luz de la Escritura. Bien, hermanos, pues lo que dice en la introducción también va a ser vuelto a resaltar en algunas de las preguntas. Entonces vamos a pasar a las preguntas. La pregunta número 1 dice: ¿qué principios de mayordomía cristiana se encuentran en la parábola del mayordomo infiel? Lucas 16 del 1 al 15. Leo Lucas 16 del 1 al 15. Veamos Lucas 16 del 1 al 15. El verso 1 dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Verso 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Verso 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo?
él dijo 100 barriles de aceite y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Los principios de mayordomía cristiana. Bien, eso es lo que se nos pregunta. ¿Cuáles son, dice la pregunta, qué principios de mayordomía cristiana se encuentran en la parábola del mayordomo infiel? Bueno, los principios de mayordomía cristiana, voy a mencionar lo negativo y luego los principios cristianos. La mayordomía infiel estaba preocupada por su futuro, así como también nosotros debemos estarlo. Aquí es uno de los principios que quiero resaltar, que nosotros debemos de preocuparnos sin angustiarnos o hacer planes para el futuro. Pero también nuestra ansiedad no debe resultar en una preocupación innecesaria sobre el mañana, lo cual nos advierte la Sagrada Escritura. Sino al contrario, debemos sabiamente manejar nuestros recursos financieros para no ser carga de otros en el intento de asegurar nuestro futuro. Entonces, no debemos imitar las acciones del mayordomo infiel, sino más bien, otro principio es ser audaces y justos en el manejo de nuestras finanzas. Entonces, vemos aquí honestidad, audacia, ser justos, buscar la sabiduría de Dios para ser buenos administradores. Veo esos 4 principios, tal vez usted pueda ver más, pero creo que eso es lo que considera esta parábola. Y luego se nos dice, considere lo siguiente, propiedad. Dios es dueño de todas las cosas, sin discusión, hermanos. Dios es dueño de todas las cosas. Mayordomía, debemos manejar los recursos del Señor. También nosotros debemos de manejar los recursos del Señor. ¿Por qué decimos manejar los recursos del Señor? Bueno, pues porque los recursos que tenemos no son nuestros, son de Él. Nosotros somos mayordomos de ello. Entonces debemos de manejarlos. Fidelidad, debemos ser fieles. ¿Fieles en qué? En todo. Fieles en el manejo de las
finanzas, en el manejo de los recursos y fieles en la obediencia a la palabra del Señor. Responsabilidad. Un día daremos cuentas, que ni qué. Un día, hermanos, vamos a estar ante el tribunal celestial para dar cuenta de nuestras acciones. Número 2. ¿Qué tipo de sagacidades practicadas por el mayordomo infiel deben ser evitadas por el cristiano? Bueno, el mayordomo infiel fue malo, usó la mentira, la deshonestidad y el robo. Esto nosotros no debemos de practicarlo. Entonces, la mentira, el robo, están en los 10 mandamientos, y también la Escritura nos habla de que seamos honestos. La pregunta número 3. ¿Desea Dios que el cristiano prospere? La respuesta es sí. Ahora dice la siguiente parte. ¿Cómo ha sido usada la palabra prosperar en la introducción de la lección y cómo se diferencia de la enseñanza popular, o sea, el evangelio de prosperidad? Tenemos 3 citas, hermanos. La primera en el Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice el verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. La segunda cita dice Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. La tercera cita está en 2 Corintios 9:8, y dice a la letra: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, ¿cómo ha sido usada la palabra prosperar en la introducción a la lección? ¿Y cómo se diferencia la enseñanza popular, o sea, el evangelio de prosperidad? Bueno, en la introducción se nos ha presentado, ¿verdad?, tener lo suficiente en nosotros para nuestras necesidades, y no solamente para eso, sino para darle a Dios lo que le corresponde, ayudar mayormente a los de casa, pero ayudar a aquellos que nos rodean y que están en necesidad. Y bueno, esos son los vamos a decir, cómo es usada la prosperidad o prosperar en la introducción a la lección. Ahora, ¿qué es lo que dice el evangelio de la prosperidad? Bueno, el evangelio de la prosperidad dice que nosotros somos hijos de Dios, que Dios quiere que prosperemos, y entonces que nosotros no podemos pasar necesidad y que reclamemos a Dios por estas cosas. Eso es lo que encontré ahí en una definición del evangelio de la prosperidad. Número 4.
Considere los siguientes pasos para una paz y libertad financiera, también llamados bases para la prosperidad a la luz de la Escritura. Vamos a ver estos pasos. La prosperidad cristiana es ser audaces y justos. Bueno, los vamos a ver más abajo. En el manejo de nuestras finanzas. La sabiduría viene del Señor y de su palabra, mientras que el evangelio de la prosperidad, la doctrina enfatiza la importancia del poder personal, proponiendo que es la voluntad de Dios que su pueblo sea bendecido. Se interpreta que la inspiración o reconciliación con Dios incluye el alivio de la enfermedad y la pobreza, que se consideran maldiciones que deben romperse por la fe. Bien, vamos a considerar lo siguiente. En el inciso A, dice trabajo, lealtad a la disciplina y dignidad del trabajo para un pago justo. La pregunta dice, ¿qué nos enseñan las siguientes referencias sobre el valor del trabajo? Anote la enseñanza clave en la línea proveída para cada texto. Bueno, vemos primero Génesis 2:15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Entonces, sobre el trabajo aquí se dice que pues Dios le asigna al hombre una tarea. Ahora, el verso del capítulo 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, aquí vemos que sobre el trabajo se dice que el hombre deberá labrar y con el sudor de su rostro ganarse el pan debido al pecado. Vamos ahora a Mateo 10:10. Dice, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Y esa es, vamos a decir, la enseñanza que hay sobre el trabajo, ¿verdad? Que el obrero es digno de su alimento. En Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aquí en esta cita, pues, se nos insta a compartir el fruto del trabajo. Vamos a segunda a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces aquí se nos enseña que el que no trabaja, pues que tampoco coma, ¿verdad? Entonces, que cada quien se gane su alimento. Primera Timoteo, capítulo 5, verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí se nos insta a proveer para los de la casa y para aquellos que padezcan necesidad en la medida de nuestras fuerzas y de nuestros recursos. Colosenses capítulo 3 versos 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bueno, aquí se nos insta a hacer todo de corazón, de todo corazón, porque al Señor es a quien servimos.
El inciso B dice, gastar sabiamente. Gasta menos de lo que se gana según nuestro presupuesto. Gastar menos de lo que se gana según nuestro presupuesto. Reflexione en las dos guías siguientes para cómo gastar sabiamente. Gaste menos de lo que gana. ¿Cómo es que la siguiente declaración confirma la verdad de esta guía? Cuando los gastos exceden de sus ingresos, los gastos serán la causa de su ruina. Ahora, va a ser nuestra ruina, lógico. ¿Cómo voy a... Si tengo $10, ¿cómo voy a gastar 20 o 30? Lógicamente voy a estar endeudado. Voy a endeudarme si esto hago. Si lo que gano y en mi presupuesto debo de tener cuáles son mis ingresos, cuáles son los egresos, cuáles son los gastos, y los gastos no deben de exceder a los ingresos, porque esa va a ser nuestra ruina. Muy bien. El siguiente punto, gaste de acuerdo a su presupuesto. ¿Cómo es que un buen presupuesto le guiará a una paz y libertad financiera? Bueno, si estamos en control de las finanzas, estaremos en paz y libertad financiera. Hay que tener el control, hay que hacer ese presupuesto y no salirse de lo presupuestado. Inciso C, evite las deudas. Entender las cargas causadas por las deudas en contraste a una vida en libertad financiera. Entender las cargas causadas por las deudas en contraste a una vida en libertad financiera. Luego tenemos esta pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre las deudas? ¿Pueden todas las deudas evitarse? ¿Cuándo es permitida la deuda para el cristiano? Bueno, Deuteronomio capítulo 28, versos 1, 12 y 15. Leo el 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Versículo 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Bueno, sí pueden evitarse todas las deudas, pueden evitarse. Y la Biblia nos dice también algo que vamos a ver más adelante, pero me voy a adelantar. La Biblia, con respecto a las deudas, nos dice que somos esclavos de aquel a quien debemos. ¿Cuándo se permite la deuda para el cristiano? Bueno, dice nuestro Señor Jesucristo que no debamos a nadie nada, sino en el amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. Ahora leo Proverbios 22:7, es otra de las citas. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta, ya lo mencionaba. Romanos 13:8, la parte A. De acuerdo a las siguientes versiones, Reina Valera 1909, no debáis a nadie nada. Y en la nueva versión internacional, no, la misma cita de Romanos 13:8 en nueva versión internacional.
No dejes ninguna deuda atrasada pendiente. Y dice aquí en el cuaderno, paga todas tus deudas, no debas nada a nadie, mantente alejado de deudas y no debas nada a nadie. Así es, hermanos, lo que se nos enseña. Ahora, el inciso D de esta misma pregunta, dar. Cultiva el espíritu de generosidad dándole al Señor y a otros. ¿Por qué el dar es tan importante en la vida cristiana? Lucas 12, 16 al 21. Dice en Lucas 12, 16 al 21, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La pregunta es, ¿por qué el dar es tan importante en la vida cristiana? Bueno, de acuerdo a la lectura, porque pues no nos vamos a llevar nada. Por otro lado, los bienes no son nuestros, somos administradores solamente de ellos. Dios es el que nos da todo eso. Nada más debemos nosotros ser fieles en los diezmos, en las ofrendas y ayudar a aquel que está en necesidad. Muy bien, vamos a el inciso E. Ahorre, guarde algo para una emergencia y para el futuro. ¿Por qué los cristianos diligentes ahorran parte de sus ingresos? Considere las referencias siguientes, Proverbios 13, 22 y vamos a ver primeramente Proverbios 13, 22. Proverbios 13, 22. Proverbios 13, 22. Dice la palabra de Dios, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Entonces, ¿por qué los cristianos diligentes ahorran parte de sus ingresos? Bueno, para dejar a los hijos y también para gastos inesperados y, si es posible, dejar a los hijos de los hijos. La siguiente cita dice en Proverbios 21, 5 y 20. Proverbios 5, 21 y 20. Dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. El Señor considera todo y él nos ve y él ve lo que estamos haciendo, si con nuestros ingresos, si ahorramos o no ahorramos, pero debemos de ahorrar. Proverbios dice el capítulo 30, 24 y 25. Proverbios 30, 24 y 25. Dice, 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. En el verano preparan su comida, lógico, para el invierno. Así nosotros debemos de preparar y de hacer provisión para tiempos difíciles.
Ahora vamos a la pregunta número 5. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice, usen las riquezas de maldad para ganar amigos? Lucas 16:9. Lucas 16:9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Bueno, el versículo Lucas 16, verso 9. Voy a leer esto. Es un comentario bíblico, dice respecto a este pasaje. Dice, Jesús se dirige a los fariseos presentes cuando habla acerca de este versículo, quienes como dirigentes de la nación judía eran en un sentido especial mayordomos de la verdad y de las bendiciones que Dios había concedido a su pueblo escogido. Como mayordomos del cielo, los dirigentes de Israel habían estado disipando los bienes que se les habían confiado, y no pasaría mucho tiempo antes de que se les pidiera que rindieran cuentas de su mayordomía. Jesús no estaba insinuando que el cielo puede comprarse. La verdad a la cual dirige la atención es que deberíamos aprovechar las oportunidades presentes para asegurar nuestro bienestar eterno. Somos solo mayordomos de las posesiones materiales que en esta vida llegan a nuestras manos, y Dios nos ha confiado estos bienes para que podamos cultivar los principios de una mayordomía fiel. Bueno, muy bien, entonces vamos ahora a pasar, hermanos, a la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice, ¿quiénes escucharon la parábola de Jesús en Lucas 16 del 1 al 13? Vea el verso, nos lleva al verso 14 de Lucas 16, verso 14. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces la respuesta es los fariseos, ¿verdad? Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué dice Lucas sobre ellos y cuál es la reacción de ellos hacia la parábola? ¿Cómo expone los comentarios de Jesús en el verso 15 los corazones de sus oidores? Bueno, ellos, primero ahí en el verso 14, la primera pregunta que dice Lucas sobre ellos y cuál es la reacción de ellos hacia la parábola. Bueno, ellos se burlaban, y también dice que eran avaros. Ahora, en el verso 15 dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Así que, pues los corazones de ellos no eran sinceros, no estaban al 100% con las cosas de nuestro Dios. Entonces, ese es el comentario de nuestro Señor Jesucristo aquí en el verso 15. Y Él conoce los corazones de ellos, nuestros corazones. Bien, hermanos, ojalá y que podamos aplicar todo esto y que pues así no padeceríamos necesidad, no tendríamos necesidad. Vamos a ir a la conclusión de la lección.
Aprender y practicar los principios bíblicos acerca del uso del dinero y las posesiones materiales son esenciales para disfrutar de una libertad financiera. Reconocer que Dios es el dueño y ser fieles mayordomos de sus posesiones son principios básicos para dicha libertad. Bueno, hermanos, los veo el próximo sábado. Nos vemos, entre comillas, el próximo sábado. Estaremos con la lección número 12. Dios los bendiga, que tengan un muy feliz día y que las bendiciones de nuestro Dios sigan con todos ustedes.